mi nombre es Katia y hoy vamos a hablar acerca de las diferentes temáticas que se abordan en la asignatura de etimologías aplicadas. Me parece oportuno que comencemos definiendo qué son las etimologías o bien qué es la etimología. Si bien es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras mediante el conocimiento de su origen, su estructura y cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, es la ciencia que se encarga de investigar el origen de las palabras, cómo se componen y los cambios que sufren a lo largo de la historia. Bien, ya definimos qué es, ya definimos su significado, pero es necesario plantearnos, ¿por qué son importantes en nuestra vida cotidiana? Muchos pensarán que es una ciencia que solo le compete a personas que estudian la lengua o las palabras en campos como la semántica o la lingüística. Pero, como ya lo hemos hablado, la etimología estudia las modificaciones que sufre una palabra a lo largo de la historia, pues es una propiedad y naturaleza del idioma que se vaya modificando. Y lo que hoy significa una cosa probablemente no lo era hace 50 años. Su utilidad radica en la importancia de conocer estas vertientes para poder enriquecer nuestro vocabulario así como entender las múltiples connotaciones de distintos contextos que esto conlleva. En el espíritu de las etimologías, vamos a hablar antes de adentrarnos a temas más técnicos sobre la sociedad romana. Bueno, cabe mencionar que antes era una monarquía o un imperio romano. Esta fue fundada en el año 753 a.C. por los hermanos Rómulo y Remo. Culmina con la expulsión de el último rey en el año 509 a.C. y lo que da origen a la República Romana. Pero antes de hablar acerca de eso, me gustaría plantear qué sucedió o cómo se vivía en este lapso de tiempo en estas dos fechas. Bien, para empezar se dividía en tetrarquías los terrenos, lo que nos lleva a hablar sobre educación. En la educación podemos decir que se dividía en tres elementos, en elemental, media y superior. Se impartía en oratoria y retórica y los grupos estaban con más de 30 personas y claro que era impartida en latín y griego. Como dato curioso podemos mencionar que los niños iban acompañados a la escuela por esclavos de alto rango a los que se los denominaba pedagogos. Teniendo en cuenta su estilo de vida podemos afirmar que este se daba en la calle, por lo que se dedicaron mucho a mejorar las condiciones de esta. De los romanos podemos inferir que nos dejaron como patrimonio el alcantarillado y los acueductos. Sin duda no podemos hablar de esta civilización sin pensar en los grandes teatros o anfiteatros como el imponente Coliseo y las carreras de cuadrillas. Bien, teniendo claro un contexto más afín, comenzaremos con temas más propios de las etimologías, como lo son las declinaciones latinas. Por definición, son estructuras morfológicas, así como un proceso en donde aplicamos aspectos morfológicos para construir e interpretar expresiones que dotan de sentido a la oración y cohesión, es decir, ayudan a su estructura. Bien, para propiciar un mayor aprendizaje, también podemos definirlas como También podemos definirlas como un conjunto de procesos o expresiones o formas en las que se pueden conjugar los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes del latín, algunas de las categorías gramaticales. Para hablar de declinaciones latinas es importante tener en cuenta ciertas categorías, como lo son el número gramatical, el género gramatical y los casos, es decir, masculino, femenino, neutro y plural. Y en los casos está el nominativo, el vocativo, el genitivo, el dativo y el ablativo. Es importante que los tengamos en mente. Bien, de las declinaciones, la primera declinación es en genitivo ae, la segunda declinación es en genitivo i, la tercera declinación es en genitivo is, la cuarta declinación es en genitivo us y la quinta y última declinación es en el genitivo ei. Las declinaciones nos sirven para poder identificar lo que habíamos comentado como categorías, como el género y números gramaticales, es decir, identificar en la palabra
esa parte del lexema que va cambiando, pero sin perder de todo el significado central de la palabra, a lo que llamamos morfema, como se adjunta aquí en el ejemplo. Bien, con la ayuda de los temas anteriormente vistos, hablaremos acerca de el verbo, claro, en latín. Los verbos en general los podemos definir como palabras que solo determinan acciones, pero es importante identificar que no solo se limitan a ello, pues también aplican para estados y procesos. Es decir, el que tú estés feliz también es un verbo. Los verbos en latín se dividen en 5 conjugaciones, o como anteriormente lo habíamos planteado, declinaciones latinas. Puedes reconocer a qué declinación pertenece tu verbo por el lexema, o como también lo denominamos, esa última parte de la palabra o la terminación. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo conducir, y con estas tablas podemos identificar a qué declinación pertenece. Por ejemplo, hago es yo conduzco, agis es tú conduces, agit es él, ella o eso conduce, pues recordemos que es él, ella o neutro. Agimos es nosotros conducimos, agitis ustedes conducen y agun sería ellos o ellas conducen. Bien, ahora hablaremos acerca de los pronombres. En aspectos generales, los pronombres son palabras que sustituyen el nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan personas, cosas o hechos que son conocidos por el locutor e interlocutor. Usualmente se encargan de sustituir al sustantivo y los pronombres latinos se pueden clasificar en 5: personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Todos salvo los personales pueden funcionar también como adjetivos. A continuación presentamos en esta tabla los pronombres personales. Como ya lo hemos hablado, podemos observar que no pueden usarse como adjetivos. También podemos denotar que son asexuados, por lo que no distinguen género. Son de las 3 personas gramaticales: la que habla, o sea yo o nosotros, la que a la que se le habla, o sea tú o ustedes, y de la que se habla, o sea él o ellos. En latín propiamente no existe una tercera persona, como él, ella, ellos o ellas, por lo que en su lugar se suele usar algún pronombre demostrativo, como ila, ilut, iste, ista, istut, etc. Pero, ¿cuándo es pronombre y cuándo es adjetivo? Como su denominación lo indica, será pronombre cuando sustituya al nombre y adjetivo cuando califique a un sustantivo. Por ejemplo, y perdonen por mi pronunciación, pero sería rosae toas sunt pulchlaiores. Tus rosas son más bellas. Aquí es un claro ejemplo de adjetivo, pues está utilizando el sustantivo rosas. O, siguiendo el ejemplo, toas sunt pulchlaiores. Las tuyas son más bellas. Hablando propiamente del pronombre, pues aquí está sustituyendo a la palabra rosas por las tuyas. Bien, ahora hablemos sobre el pueblo griego. Los griegos son una civilización que está asentada alrededor del mar Egeo desde el año 1000 a.C. Entre sus ciudades más conocidas e históricas se encuentran Atenas, Esparta, Troya y Tebas. Vivían en ciudades-estado independientes y se destacaron por consolidar un sistema muy democrático. También eran un pueblo de artistas, por lo que estaban bastante orientados hacia la escultura y la pintura, y también eran politeístas, por lo que tenían varios dioses griegos. Dedicaron cientos de esculturas a su culto, claro, motivadas por sus dioses, desarrollando el pensamiento filosófico basado en la razón y el saber. Ahora hablemos acerca de la historia de la lengua griega. La lengua griega pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas y, como toda, pasó por diferentes etapas, como la micénica, entre los siglos XIII y XV. Fue dada a conocer por testimonios escritos y conservados en tablillas de arcilla. En ese entonces era un sistema silábico y no alfabético. Bien, en la etapa arcaica, a partir del 9 y del siglo 9 y 8 y 9, los griegos adoptaron de los fenicios el alfabeto como manera de escritura, por necesidades expresivas, pero aún así se fragmentó en diversos dialectos.
En la etapa helenística, en el año 333 a.C., Grecia, en la conquista de Alejandro, se difunde como una lengua de cultura por zonas como Asia, y los romanos después la adoptan como una lengua de gran prestigio cultural. Posterior a ella le sigue la etapa bizantina, en donde el legado cultural griego se mantuvo en la zona oriental del imperio, donde aún era la lengua oficial. En el siglo XV, cuando el imperio bizantino se debilitaba por los turcos, fue donde más tuvo impacto. Esta fue una de las razones por las que despertó un vivo interés por renacer. De ahí, en Europa, los valores de la antigüedad clásica. De ahí que se denomine Renacimiento. En la etapa moderna del griego se sigue utilizando, aunque con abundantes cambios, y cada vez es menos influyente, pero intenta preservar la forma más clásica del idioma. Hablemos ahora acerca de los orígenes del español. Bien, la principal cultura que dio origen a ella fue la romana, puesto que el idioma español tiene como raíz el latín y también pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. Se le denomina castellano por su origen en Castilla, en el reino medieval. Los textos más antiguos que se conocen en el español son los cartularios de Valpuesta, una serie de documentos del siglo VII. Están escritos en un latín muy tardío, pero ya deja ver algunos elementos del castellano. Con la reconquista y la formación de diferentes reinos que hemos comentado antes, el español se extendió por el sur de la península en el siglo XV durante el proceso de unificación de los reinos que se llevaron a cabo los reyes católicos. Antonio de Nebrija publica su gramática. Este es el primer tratado de gramática de la lengua española y también el primero de una lengua romance. Hasta el día de hoy podemos identificar a ciertas culturas americanas que aportaron a nuestro léxico, como lo es el maya, el náhuatl, el otomí, el tarasco, el totón y el totonacio, así como el quechua. Y también el español sigue siendo una de las lenguas, de las 3 lenguas más habladas en el español. Espero que te haya gustado este video y que haya cumplido su cometido. Mi nombre es Katia y eso es todo. Gracias por ver.